¿Alguna vez has caminado entre ruinas tan antiguas que sientes que te están observando? Imagina una civilización que construyó ciudades bajo el sol abrasador sin hierro, trazó calendarios perfectos sin telescopios y escribió profecías que aún hoy nos inquietan. Bienvenido al universo maya. Hoy conocemos sus templos silenciosos, sus pirámides cubiertas por la selva, pero ¿realmente sabes quiénes fueron? No eran solo místicos, ni simples astrólogos del pasado. Los mayas fueron una civilización de genios. Arquitectos que levantaron ciudades donde otras no podrían sostenerse. Astrónomos que observaban el cielo con precisión milenaria. Guerreros que luchaban por el favor de los dioses. Reyes que gobernaban con poder divino. Y sacerdotes que leían el destino escrito en el movimiento de los astros. La gran pregunta no es solo cómo cayeron, sino cómo llegaron a ser tan poderosos. Todo empezó hace más de 2000 años, cuando en el corazón de lo que hoy llamamos Mesoamérica, surgieron los primeros asentamientos mayas. No en un lugar fácil, en medio de junglas densas, sin ríos grandes, sin metal abundante. Pero eso no los detuvo. Al contrario, los hizo más ingeniosos. Desarrollaron sistemas de escritura complejos, con glifos que contaban historias de reyes, batallas y sacrificios. Inventaron el concepto del cero antes que muchas culturas modernas. Y construyeron ciudades monumentales, como Tikal, Palenque y Copán, centros de poder y conocimiento. Bajo la grandeza de sus pirámides, se ocultaban rituales de sangre para mantener a los dioses contentos. Bajo la paz aparente de sus plazas, bullían conflictos entre ciudades-estado rivales. Un ejemplo de su genialidad, el calendario Jaab, de 365 días, casi idéntico al que usamos hoy. O el famoso templo de Kukulcán en Chichén Itzá, donde durante los equinoccios, la luz y la sombra forman la ilusión de una serpiente bajando por la escalera. Esto no fue casualidad. Fue diseño. Fue intención. Los mayas entendían el cielo mejor que muchos europeos de la Edad Media. Para los mayas, el universo era tridimensional. El cielo, el mundo terrenal y el Xibalbá, el inframundo, estaban entrelazados. Cada persona tenía un camino en esta estructura cósmica, y la muerte no era el final, sino una transición. Ellos creían que los dioses necesitaban energía para mantener el equilibrio. Y esa energía venía de la sangre. Sí. El sacrificio no era solo una práctica religiosa. Era un acto sagrado, necesario para mantener vivo el orden del mundo. Reyes y reinas se autoinmolaban con agujas de obsidiana, pasándolas por la lengua o el pene para derramar su propia sangre ante los dioses. Las élites ofrecían gotas de vida como ofrenda personal. Ahora bien, ¿cómo lograron tantas conquistas sin metal? Sin hierro, sin bronce. Con organización. Con ingeniería. Con una sociedad dividida en clases muy definidas, gobernantes, sacerdotes, guerreros, artesanos, campesinos y esclavos. Cada uno tenía un rol, y todos trabajaban para el mismo objetivo, glorificar a los dioses y mantener el equilibrio del universo. Las ciudades mayas eran ciudades de conflicto. Cada ciudad era un estado independiente, con su propio rey y ejército. Entre ellas había alianzas, matrimonios políticos, traiciones, y guerras constantes. Tikal contra Calakmul. Palenque contra Toniná. Copán contra Quiriguá. Una de las peores derrotas en la historia maya ocurrió en el año 743 después de Cristo, cuando Quiriguá, una ciudad mucho menor, capturó y decapitó al rey de Copán, Baxaclahun Vacaabil. Hace más de 1000 años, algo cambió. Ciudades que alguna vez brillaron como faros de conocimiento y poder fueron abandonadas. Templos repletos de vida quedaron en silencio. Las calles, antes llenas de comerciantes, sacerdotes y guerreros, se cubrieron de maleza. Los cielos, que tanto observaban los mayas, no dieron ninguna advertencia. Este fue el colapso clásico. Un momento tan misterioso como inquietante. No una caída rápida, sino un proceso lento, implacable, como si la civilización simplemente hubiera decidido retirarse entre las sombras.
¿Fue una sequía tan severa que secó hasta los pozos sagrados? ¿Una guerra interminable que consumió ciudades enteras? ¿O tal vez, un desastre ecológico provocado por su propio éxito? La respuesta es compleja. Porque el colapso no fue único. Ni repentino. Ni uniforme. Algunas ciudades cayeron primero. Otras resistieron décadas. Y otras, florecieron incluso después. Lo que sí sabemos es que algo rompió el equilibrio. Y ese algo, parece haber tenido múltiples caras. Primera cara, la naturaleza. Los mayas vivían en una región sin ríos superficiales. Su supervivencia dependía de sistemas de almacenamiento de agua llamados chultunes, y de grandes depósitos artificiales conocidos como aguadas. Pero cuando la lluvia dejó de llegar, todo cambió. Estudios climáticos modernos, basados en núcleos de sedimento y anillos de árboles, han encontrado evidencia de sequías prolongadas durante los siglos IX y X, sequías tan intensas que pudieron durar décadas. Y en una sociedad que ya cultivaba al límite sus tierras, esto fue devastador. Sin comida, no hay templos. Sin agua, no hay vida. Segunda cara, la guerra constante. Las ciudades mayas nunca fueron un imperio unificado. Eran estados independientes, a menudo en conflicto. Y hacia el final del periodo clásico, la guerra no era solo política, era obsesiva. Los registros inscritos en estelas muestran cada vez más escenas de batallas, prisioneros humillados, reyes derrotados. La violencia aumentó. Las alianzas se rompieron. Las fronteras se volvieron inestables. En Tikal y Calakmul, las dos superpotencias de la época, esta rivalidad llegó a niveles de guerra total. Se cree que estas dos ciudades lideraban bloques militares rivales, extendiendo su influencia mediante matrimonios, alianzas y espionaje. Tercera cara, la crisis social y económica. A medida que la población crecía, la presión sobre los recursos también lo hacía. Bosques enteros fueron talados para construir nuevas estructuras, cultivar maíz y quemar cal para revestir templos. La deforestación pudo haber contribuido a la erosión del suelo, reduciendo aún más la capacidad de producción agrícola. Y mientras los campesinos trabajaban bajo el sol, los reyes seguían ordenando nuevas construcciones monumentales. ¿Era una señal de poder o de negación? Algunos historiadores sugieren que la élite perdió legitimidad ante su pueblo. Que los ciudadanos comenzaron a cuestionar a sus gobernantes, a sus dioses, e incluso a sus rituales. Cuarta cara, el miedo al cosmos. Para los mayas, el universo era dinámico. Y el tiempo, cíclico. Creían que el mundo había terminado antes, y que podría terminar otra vez. Imagina que vives en una época donde cada ritual falla, cada cosecha se arruina, cada eclipse se interpreta como una señal funesta. ¿Qué haces? ¿Te quedas o buscas escapar? Muchas ciudades fueron abandonadas de forma ordenada. No saqueadas. No destruidas. Sino vaciadas, como si sus habitantes hubieran decidido dejar atrás un ciclo que ya no funcionaba. ¿Podría haber sido una decisión colectiva, guiada por la fe? Quinta cara, lo que no sabemos. Porque aunque tenemos pistas, el colapso clásico sigue siendo un misterio. No fue igual en todas partes. En el norte de la península de Yucatán, por ejemplo, ciudades como Chichén Itzá y Mayapán florecieron incluso después del colapso. Un día cualquiera en la costa de Yucatán, aparecen formas extrañas en el mar. Velas blancas ondean contra el sol. Barcos enormes, como casas flotantes. Gente desconocida, con armaduras brillantes, barbas largas y ojos que miran todo como si ya les perteneciera. Es el año de 1516. Para los mayas, es el comienzo de algo inesperado. La llegada de los españoles. No fue una sola invasión, sino una tormenta perfecta de ambición, fe, violencia y enfermedad. Un choque entre dos mundos que jamás se habían encontrado. Francisco Hernández de Córdoba fue uno de los primeros en tocar tierra maya. Desembarcó en busca de oro, pero encontró ciudades de piedra, templos altos y guerreros que defendían su mundo con furia.
Regresó a Cuba herido, con más preguntas que respuestas y con una palabra nueva: Yucatán. Hernán Cortés, un soldado ambicioso, llegó a Veracruz en 1519 con un pequeño ejército. Traía caballos, perros de guerra, arcabuces y una determinación férrea. Cortés no venía solo a explorar, sino a conquistar, usando diplomacia, manipulación y alianzas. Cortés sabía que detrás del poder azteca había pueblos sometidos, resentidos y dispuestos a ayudarlo. Algunas ciudades-estado mayas vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio azteca, les dieron comida, información y tropas, pero pronto descubrieron que no se irían. Con la caída de Tenochtitlán en 1521, el imperio azteca colapsó. Aunque los mayas no eran parte directa de ese imperio, comprendieron que ahora tenían un nuevo enemigo. Los españoles no solo querían oro, sino también alma, trayendo cruces y frailes. Los frailes franciscanos, dominicos y agustinos quemaron libros, destruyeron templos y prohibieron rituales. Vieron el mundo maya como algo que debía ser salvado o destruido. Existieron al menos 20 variantes del idioma maya, y muchos textos sagrados fueron quemados por orden del obispo Diego de Landa. Diego de Landa ordenó la quema de cientos de manuscritos en la plaza de Maní en 1562. Textos que contenían historias, calendarios, conocimientos médicos y predicciones astronómicas fueron reducidos a cenizas. Los indios lloraban y se lamentaban por ello. La conquista no fue rápida, absoluta ni uniforme. En el sur, las ciudades del Petén resistieron más de 200 años después de la caída de Tenochtitlán. No fueron conquistadas hasta 1710. Incluso bajo control colonial, los mayas no desaparecieron, se adaptaron y sobrevivieron. Las enfermedades trajeron muerte silenciosa. La viruela, la gripe y el sarampión extinguieron poblaciones enteras en meses. Sin inmunidad ni defensas, la esclavitud legalizada arrancó a miles de sus tierras. Las minas, plantaciones y conventos necesitaban brazos indígenas. A pesar de todo, los mayas encontraron nuevas formas de preservar su identidad. Mantuvieron sus lenguas, costumbres y secretos, aunque pagaron un precio terrible. La selva perdía su voz, pero en medio del caos, los mayas buscaron maneras de mantener viva su cultura. ¿Alguna vez has escuchado una lengua antigua en medio de un mercado moderno? ¿Visto símbolos antiguos tallados en piedra, escondidos entre las raíces de la selva? ¿O sentido como el tiempo se dobla sobre sí mismo al caminar por una pirámide donde hace 1000 años alguien trazó su destino en sangre y jade? Los mayas no desaparecieron. Simplemente, cambiaron de forma. Hoy, millones de personas siguen hablando lenguas mayas. Desde el norte de Yucatán hasta Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Más de 30 variantes lingüísticas resisten como puentes entre el pasado y el presente. Sus palabras no son solo comunicación. Son memoria. En los pueblos mayas actuales, aún se celebran ceremonias ancestrales. En lo alto de montañas sagradas, bajo el cielo que sus antepasados estudiaron con obsesión. Aún se quema el copal. Aún se ofrece maíz a los dioses. Aún se invoca al viento, al agua, al sol. Porque para ellos, el mundo no terminó. Solo se transformó. Pero más allá de las tradiciones visibles, hay algo más profundo. Algo oculto. Algo que sobrevivió incluso cuando todo parecía perdido. Un legado guardado en silencio. Durante siglos, los descendientes de los mayas mantuvieron su conocimiento en secreto. No en libros quemados, ni en templos caídos, sino en la memoria oral, en los tejidos, en los calendarios que nunca dejaron de seguir. El calendario maya Loncaunt, tan famoso por su supuesta predicción del fin del mundo en 2012, no fue creado para anunciar el apocalipsis. Fue diseñado para marcar ciclos. Para recordar que nada es permanente, y que todo puede renacer. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Mientras Europa creía haber borrado su historia, los mayas la mantenían viva en los bordados de una falda, en los ritmos de un tambor ancestral, en las historias contadas alrededor del fogón.
Pero quizás uno de los descubrimientos más impactantes de las últimas décadas nos ha ayudado a verlos con nuevos ojos. Gracias a tecnologías como LIDAR, luz láser enviada desde aviones que revela estructuras ocultas bajo la vegetación, ahora sabemos que el mundo maya fue mucho más grande de lo que imaginábamos. No eran solo unas cuantas ciudades aisladas. Eran redes complejas de carreteras elevadas, sistemas de irrigación avanzados, centros administrativos interconectados. Ciudades que podrían haber albergado millones de personas. Una civilización olvidada, pero no derrotada. Y aunque hoy visitamos sus ruinas como turistas, muchos de esos lugares siguen siendo sagrados. Templos donde aún se encienden velas, se dejan ofrendas, se pronuncian oraciones en idiomas que los conquistadores intentaron borrar. Los mayas no necesitan que los rescatemos. Nunca lo han hecho. Ellos siempre han estado aquí. Mirándonos desde las sombras. Hablando en cada piedra tallada. Cantando en cada rito que sobrevive. Son guardianes de un saber que no murió, solo esperó. Y tal vez, ese sea su mensaje más poderoso. Que no todo lo antiguo está perdido. Que lo que parece muerto puede despertar. Que incluso los imperios caídos pueden dejar semillas que florezcan en otro tiempo. Porque los mayas no desaparecieron. Solo se hicieron invisibles, para sobrevivir. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, su voz jamás se extinguirá.